Dios les bendiga. Amén. Yo sé que estos momentos en los que se entregan y por respeto muchas veces me quedo callada, porque veo la comunión de algunos con Dios muy profunda y no quisiera, porque entiendo que no queremos salir de su presencia cuando entramos en esa intensidad en la cual muchos de ustedes yo sé que ya lo hicieron, pero vamos a empezar el tiempo de la palabra de Dios. Hermano, que me enciende la luz, por favor. Vamos a tomar la palabra que es ejerce tu mayor dominio. Ese es el tema del día de hoy. Ejerce tu mayor dominio. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Eso para nosotros es una convicción. Dice la palabra, luego colocó al hombre para que sojuzgara, es decir, para que administrara, para que fuese mayordomo. Entonces yo quiero decirle, ejerce tu mayordomía. Con la caída del hombre perdió muchas facultades, pero por causa de Cristo hay una restitución en nuestras vidas. Dios nos envió el Espíritu Santo para repartir en nosotros conforme a su voluntad dones. Por tanto, cada uno de nosotros tiene de Dios una bendición extraordinaria, nada más y nada menos que a nuestro amado Espíritu Santo, Dios con nosotros. Teniendo a Dios con nosotros, entonces nosotros tenemos la libertad de decir, todo lo puedo. ¿Lo puedes decir? Ahora dígalo creyendo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero debemos tener la conciencia de que tenemos dones diferentes, que a todos Dios nos hizo distintos y que el Espíritu Santo nos ha ido preparando y a algunos conforme al anhelo, a otros conforme a la fidelidad, Él ha ido añadiendo dones, pero a cada uno de nosotros nos ha dado facultades y esas facultades están en la vida nuestra diaria, en donde quiera que estemos, no importando el lugar. Algunos activan el don en la iglesia, pero se les olvida activarlo en la casa, o en el empleo, o en el lugar donde se estudia. Activamos el don que nos ha entregado en algunas cosas, pero en otras no, en algunas facetas, pero en otras no. Y yo creo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que cada uno sea consciente de lo que el Espíritu Santo nos ha entregado y lo utilicemos por doquier. ¿Usted usa solamente los pies en la iglesia? No. ¿O usa solamente las manos en la iglesia? No. ¿O a donde quiera que va usted lleva consigo sus pies y sus manos? De la misma manera llevamos con nosotros nuestros talentos y nuestros dones y no somos más aquí ni menos en otro lugar. En todas partes tenemos la misma capacidad y es algo que de pronto muchas veces se nos olvida. El maestro, por dar un ejemplo, el maestro tiene la capacidad para enseñar y vean, yo me he encontrado con muchos maestros de escuela y lo que encontramos en una conversación y en medio de la conversación lo veo que corriese o empieza a enseñar, porque el maestro sigue siendo maestro y cuando está afuera se le olvida, cuando está con la familia sigue siendo maestro y sigue siendo maestro después de ejercer su profesión. Creo que cuando Dios nos da a nosotros dones, entonces debemos manifestarlos. Ahora, estos diferentes dones, como por ejemplo el don de profeta, es diferente a tener el don de profecía. El profeta en función todo el tiempo está profetizando, determinando, no es una vez cada tanto, es todo el tiempo, está apuntalando, está orientando. El don de profecía llega cada tanto y como el Espíritu Santo está en medio de nosotros, cualquiera de nosotros, el día que menos nos imaginemos, podemos profetizarle a alguien. Amén. Pero ya por eso no somos profetas. Ahí en ese momento estamos ejerciendo un don porque eras que estabas allí y
necesitaba de mí para poder hablar. Aun cuando, si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablan. Amén. Pero nosotros no queremos que hablen las piedras estando nosotros presentes. Amén. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. Allí nosotros podremos mirar algunos dones, no todos, voy a hablar de algunos dones. Romanos capítulo 12, versículo 6 y vamos a leer hasta el 8. ¿Lo tenemos? Bueno, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de tu fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Miren, ahí dice conforme a la medida de fe. Pero Dios de pronto nos está diciendo que extendamos la medida de fe. Ahora, una cosa es que extendamos la medida de fe y otra cosa es que nos vayamos más allá de lo que Dios determina. Hace unos días llegó a mi casa un hombre que no conocía y se sentó allí, estábamos conversando y de pronto lo miré y el Señor me dio palabras para él. Y de pronto seguimos conversando y lo volví a mirar y me dio palabra para la esposa que no estaba en ese lugar, pero el Señor me trajo y le di palabra y entonces él me dice, ¿por qué me dice eso? Y le digo, porque el Señor me lo está marcando. Y le dije, usted tiene que decirle a su esposa esto y esto y esto. Entonces me dice, es que es real lo que usted me está diciendo, es que mi esposa es así como usted está describiendo. Entonces me dijo, ¿pero qué más? Y le dije, no hay más, porque eso fue lo único que el Señor me dijo. Ya dice que lo usemos, sí, pero no podemos dar más y ya Dios nos dijo hasta allí es. Que a veces que el Señor solamente me dice una sola palabra le digo a la persona, porque ¿qué más voy a hacer? Pero cada uno dice conforme a la medida de fe. Y hay veces que podemos estar afuera, el Señor nos está dando palabras y empezamos nosotros a decir, ¿será que viene? La fe, Señor, ayúdanos a que nuestra fe sea creciente para bendecir a otros, ¿no? Amén. Seguimos en el versículo 8. Eso quise hacer como un esto allí que no pierdo la costumbre de estar enseñando. Pero el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, es decir, que hay personas que tienen el don, por eso uno ve a veces hay personas que siempre están exhortando. Usted vio que hay personas que son así porque tienen el don de exhortación, no porque son coroneles ni generales, tienen el don. El que reparte, dice, con liberalidad, reparte es dar. El que da por liberalidad, porque no todo el mundo tiene el don de dar. Es más, en alguna ocasión lo decía en la iglesia, no todo el mundo pide, Señor, dame don de dar. ¿O no? No sé cuántos de ustedes lo habrán pedido, pero no todos lo hacen. El que, miren, y hasta yo digo que falta chispa, porque si yo pido el don de dar, porque el Señor me va a dar para dar. Amén. Ahora sí van a pedir. El que preside, otra versión dice el que dirige, otra versión dice el que administra con solicitud. Hay una versión que dice con diligencia y hay otra versión que dice con responsabilidad, con esmero, lo mejor posible. El que lidera en pocas palabras o el que es mayordomo, hágalo lo mejor posible, con responsabilidad, con diligencia, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, quiero, mis amados hermanos, con este pasaje bíblico empezar a hablar un poco acerca de esto, ser mayordomo. Definitivamente nosotros tenemos que ejercer la mayordomía. Pero hay veces que tenemos que empezar por recordar o por saber que existe un don de administración y que si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene esa capacidad. Que habrán algunos que son llamados para ejercerlo, porque habrán algunos que están para presidir, para ejercer autoridad, para ser líderes, para estar administrando, para estar organizando. Esa es otra cosa. Pero todos nosotros, todos tenemos en nuestro interior
Y dice, aquí lo anoté, es la capacidad otorgada por Dios de dar dirección, de tomar decisiones en beneficio de otros y que culmina en el cumplimiento de las metas. Administración incluye entonces la capacidad de organizar personas, cosas, información, finanzas, porque es que cuando hablamos de mayordomía, la gente enseguida piensa en el dinero, pero es que mayordomía son muchas cosas. Hay personas que tienen la capacidad de ordenar personas, de organizar un equipo de trabajo, de organizar cosas, de organizar información, finanzas, tantas cosas que se pueden organizar. Entonces, fui a la Biblia y quise encontrar ejemplos de administradores en la Biblia. Me encontré, bueno, antes de buscarlo, sencillamente me vino a la mente rápidamente. No sé si ustedes piensan en un administrador, ¿a quién mencionarían primero? Fíjense que pensaron igual que yo. José, Génesis 41, versículo 41. Pues aquí tenemos la historia de José, la voy a leer rápidamente porque no nos vamos a detener allí, pero sí vamos a escuchar atentamente. Dijo además Faraón, Génesis 41, versículo 41, miren, para que no se les olvide, Génesis 41, 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Anillo es símbolo de autoridad. Autoridad. Entonces cuando el hombre le pone el anillo a la mujer, le dice, tienes autoridad sobre mi cuerpo. Y cuando la mujer le pone el anillo al hombre, le dice, tienes autoridad sobre mi cuerpo, en lo que va con respecto a Dios, en lo que no. ¿Se acuerdan lo que he enseñado de la autoridad? En lo que es de Dios, en lo que no es de Dios, él no tiene autoridad. Sigue el versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo, estábamos en el versículo, y puso el anillo de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti, oigan esta frase impresionante, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Tremenda autoridad la que el Faraón le estaba entregando a José. Ninguno alzará ni la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safna Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Quizás un día nada más voy a predicar de ese versículo, porque es impresionante. Pero vamos para el 46. Era José de edad de 30 años, porque si les digo algo me voy y me pierdo del tema. Versículo 46. Era José de edad de 30 años. Entonces para liderar no se necesita ser viejo. 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Vieron conmigo? Amén. Impresionante la autoridad dada a José. Y entonces, bueno, la historia sigue para que lo anoten en Génesis 47, del versículo 3 al 26. Allí expresa cómo entonces todos buscaban a José, y cuando ya se acabó el dinero, entonces le dijeron, entonces te damos nuestros animales, nuestros ganados, te entregamos nuestras tierras, y se entregaron hasta ellos mismos porque ya necesitaban alimento, y José todo aquello lo iba comerciando con ellos de tal manera que enriqueció de una gran forma, prosperó porque él estaba organizando todas las cosas. Yo no sé si nosotros en algún momento hemos pensado que hubiera sido del Medio Oriente si José no hubiera llegado.
¿Qué hubiera sido del Medio Oriente si él no hubiera puesto a almacenar, que antes no se había hecho de esa manera, todo lo que se cosechaba para que hubiera pan, para que hubiera comida, para que hubiera alimento? ¿Qué hubiera sido del Medio Oriente? Sí, hermano. Sí. Y entonces el Señor lo que hizo, ¿qué hubiera sido de ese pueblo de Israel si José no hubiese estado allí y no hubiera administrado en la forma correcta? Amados hermanos, yo creo que Dios tiene destinada la vida de cada uno de nosotros para que alguien viva. A José se le dio miles de personas. Por causa de José siguieron viviendo muchas personas. Yo no sé por causa de usted cuántas. Y cuando hablo de vida, no estoy hablando solamente de vida física. Estoy hablando de la más importante, que es la espiritual. Amén. Y yo no sé cuántas personas por causa de usted van a tener vida. Y yo espero que usted permita a Dios que hable a través de su vida, y por causa de usted muchos puedan ser salvos, y pueda decir alguien cuando usted se vaya: por causa de Él yo soy salvo. Y cuando lleguen allá arriba: Señor, estoy aquí por causa de... Qué gozo había en el corazón, ¿verdad? Enorme. Ahora voy a poner otro ejemplo de liderazgo en la administración, y cómo Dios, cuando pone a la persona y la persona realmente utiliza su mayordomía, la aplica, entonces cómo Dios obra. Éxodo capítulo 18, versículo 14. Allí vamos a estar. Éxodo 18, versículo 14. Es la historia de Moisés. Cuando Moisés estaba con todo aquel pueblo, dice Éxodo 18, 14, dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto para que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Pero ¿cómo me va a decir que no está bien si yo me la estoy pasando haciendo la obra del Señor todo el tiempo? Le diría Moisés. Pero no. Él quedó callado y dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales mi camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A Moisés le dijo: tú mantén tu comunión con Dios. Y les dice: y sometes a todos conforme a la visión de Dios, se la transmites al pueblo. Pero ahora escoge entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, 50 y de 10. Así que yo diría, como mínimo debe ser 10 años. Gracias, hermana Juliana. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y todo te lo mandaren, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjense ustedes que son situaciones diferentes. A Moisés el Señor le está hablando de una forma, y ya es organización con personas. Ya es para que tú no te agotes, para que tú no te... Porque si Moisés se enfermaba y él se extenuaba y era el único que tenía comunión con Dios, ¿en qué quedaba el pueblo? Entonces le dijo: no es esa la forma de administrar. La forma de administrar es esta otra. Ya no estamos hablando de posesiones, de dinero, de finanzas, ya no estamos hablando de
esa parte, sino estamos hablando de cómo trabajar en equipo, cómo trabajar con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es de Dios las delegaciones, aun cuando yo me imagino que en aquel entonces dirían, es que yo quiero ir con Moisés, yo quiero ir con Moisés. Pero el Señor dijo, no, Moisés, así no es, porque si no, tú no vas a poder con tanto trabajo. Y es así. Creo que Dios jala la orejita. Jueces capítulo 4, versículo 5 dice, es otro pasaje, no les había dicho para que lo buscaran, ¿cierto? No. Jueces capítulo 4, versículo 5. Allí está la historia de Débora. Y dice la Biblia de esta forma, Jueces 4, versículo 5. Y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Por qué traje a Débora? Débora también hizo un trabajo, ejerció un trabajo de mayordomía, pero ella también lo ejerció ante el pueblo y lo ejerció de tal manera que le daba consejo de Dios, pero también políticamente ella también daba ordenanzas. La traigo porque muchas veces a la mujer se le ha demeritado y creo que fue la razón por la cual Dios en aquel Antiguo Testamento, donde ni siquiera la mujer era tenida en cuenta para nada, Él levantara a una mujer para que tomara tal cargo y para que fuera profeta en medio de su pueblo y fuera aquella que llevara a la victoria y a la libertad al pueblo de toda una opresión que podía estar ejerciendo un fuerte, digamos, general, ¿sí? Que era César. Lo pongo como ejemplo para decir que la mayordomía no es solamente para jóvenes, no es solamente para hombres, sino que también la mayordomía es para mujeres. Vamos a otro punto. En el tercer ejemplo que quiero colocar en este momento, o el cuarto, ahora tengo las gafas puestas, lo veo. El cuarto, Jesucristo. Voy a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo para nosotros. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo lo primero que hizo fue mirar quiénes iban a ser sus discípulos. Escogió entonces sus 12 discípulos. No, primero escogió los 70, ¿recuerdan? Después escogió los 12. De entre los 12 hubo 3, a cuáles escogió, a los que se le acercaron más. Y dio la orden, cuando ya estaban preparados, los envió de 2 en 2. Creo que nosotros tenemos que aprender de la enseñanza de nuestro Señor. Y en nuestro Señor tenemos que tener personas a nuestro alrededor que sepamos quiénes son. Pero de esas personas siempre se van a destacar algunos porque anhelan más, porque quieren más, porque están más dispuestos. Pues a eso que están dispuestos, a eso usa el Señor. Los diáconos conmigo, yo creo que todavía no han agarrado susto, pero ellos cuando me presentan un proyecto, pastora, en la iglesia se pudiera hacer, y me presentan el proyecto y le digo, hágalo. Se sonríe. Al principio se sonreía y decía, ay, pastora, sí, no, en serio, hágalo. Porque si Dios me ha puesto en el corazón y tiene en la disposición, ¿quién lo puede hacer mejor? ¿Quién lo puede hacer mejor? De manera que tenemos que observar quién quiere. Ahora hay algunos que quieren por un momento y es pura emocionalismo. Por eso que dice la Biblia que a los diáconos se les pasa por la prueba. Se prueban y uno mira si realmente la persona quiere o no quiere, pero nunca obligar. Porque cuando se obligan nunca van a dar, nunca lo van a hacer de la forma correcta. Jesucristo que fue un formador de líderes. Porque básicamente lo que hizo Jesucristo fue formar líderes. Yo quiero decirles que el que forma líderes se multiplica. El que forma servidores suma. Pero el que forma líderes se multiplica. Y esto lo estoy hablando a nivel de iglesia, pero yo esto también lo puedo dirigir hacia una empresa, por ejemplo, a los que tienen negocios particulares. Si nosotros queremos multiplicación, tenemos que formar líderes. Por eso las empresas hoy día se están dedicando mucho, antes no, pero hoy día se están dedicando mucho a enseñar lo que es liderazgo.
¿Por qué están enseñando liderazgo? Porque las empresas saben que para poder multiplicarse tienen que formar líderes. Los que están en la empresa te pueden corroborar lo que les estoy diciendo. Es lo que está haciendo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué? Para que fuera Él el que se quedara con la nueva generación. Nosotros somos esa nueva generación. Amén. Y entonces con eso que hizo Jesucristo, generar y asegurarse de que iba a haber una continuidad en lo que Él ya había venido a establecer y que con su propia sangre puso un sello sobre nuestras vidas. Ahora, después de Jesucristo quedaron los apóstoles. A través de ellos el Espíritu Santo hizo la obra. Y en el libro de Hechos, ya estudiamos el libro de Hechos versículo por versículo, pero para los que recuerden y para los que no lo han leído y los que no lo han escuchado o no lo han estudiado, en el libro de Hechos a nosotros nos muestra cómo Dios, en el primer capítulo, cómo Dios escogió hombres. En el segundo capítulo nos muestra cómo Dios le entregó los dones a esos hombres. En el tercer capítulo nosotros vemos cómo nace un gran movimiento que hasta el día de hoy, hasta la venida de nuestro Señor, va a mantenerse. Y en el capítulo 4 vemos cómo entonces todo aquello se empieza a desarrollar fuertemente. En el capítulo 5 vemos los errores, las falencias que hay en el trabajo que ellos están realizando. Y precisamente la falencia es que como los apóstoles estaban tan ocupados, estaban dejando de lado a las viudas, pero no a propósito, sino que tenían mucho trabajo y se les pasaba por alto las viudas. Y cuando hay exceso de trabajo, se pasan por alto detalles. Cuando se pasan por alto los detalles es porque hay falencias. Y el que mira la falencia, ese seguramente es el que va a poder utilizar ese cargo. Ahora, si lo mira para construir, porque es que hay otros que miran es para destruir porque critican. ¿Me explico? Luego entonces, en el capítulo 6, el Señor, a través de los apóstoles, nombra administradores, que son los que? Los diáconos. Ahí aparecen los diáconos. ¿Qué nos está enseñando el Señor? A ministrar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó mayordomía. La palabra de Dios nos enseña mayordomía. Ahora, Pablo, vaya conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo estaba dejando sobre Tito una tarea apostólica. Y Tito estaba haciendo lo que Pablo le estaba determinando. ¿Qué estaba haciendo? Delegaciones. Porque Pablo no podía estar en todos los lugares donde había abierto iglesia. Porque Tito inclusive no podía estar en todos los lugares donde se estaban estableciendo iglesias. Por tanto, entonces es necesario que se levanten personas. Por eso muchas veces, viéndonos a lo práctico, nosotros podemos decirle a uno de nuestros hijos: bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de aquello y tú te encargas de esto otro. O no sé si usted será de los papás que no le delega a sus hijos y todo se lo carga. Y por lo general ese tipo de personas llegan ancianos y los hijos todavía siguen esperando que sus padres les hagan las cosas porque no se les enseñó que ellos tomaran ciertas costumbres. Y son esos padres que son abusados de sus hijos básicamente. Yo creo que nosotros tenemos que aprender en las Sagradas Escrituras mayordomía. Yo quiero decirles hoy, la palabra del día de hoy es muy clara, no tiene confusión. Ejerce tu mayordomía. Algunos será con personas, algunos será por dinero, algunos con posesiones, algunos con papeles, no sé. Pero sé que a cada uno de nosotros el Señor nos manda a ejercer la mayordomía. ¿Cuáles son las características de las personas que tienen este don? Miren,
es natural. Yo no sé si ustedes han visto desde la niñez, hay un niño que va adelante que es el que inventa y los demás lo siguen. Yo tengo una prima que cuando estábamos pequeños, o niños, que cuando estábamos niños, ella comandaba, era la de las carreras, la de las picardías, era cosa seria. Ella era la que se subía, antes había escaparates, no closets, entonces ella se subía a jugar las muñecas en el escaparate. Y entonces hacía que las demás también se subieran a jugar allá arriba muñecas, no acá, sino se subían en el escaparate a jugar las muñecas. Ella se lanzaba hacia la cama como si fuera Superman, entonces hacía que las otras también, ella salía muy bien, las demás se quebraban el brazo, sí, así. La segunda, sobre todo, la segunda hermana, todo el tiempo tenía puntos en la cabeza, puntos de aquí, puntos, todo el tiempo, corra con ella para el hospital, corra con ella porque el dedo, el brazo, nada más, en fin. Pero siempre hay uno, y aprendí de un tío que él decía, tú quieres retener todo, llámenla. La llamaban fulanita y ella se acercaba. Y cuando ella estaba ahí, siéntense ahí, al ratito empezaba a ser sentado. Y cuando ella todo estaba en casa. Eso es ejercer mayordomía. Eso es ejercer mayordomía. Había un liderazgo natural en ella. Y nosotros a veces tendríamos que ser muy eficaces en este descubrir el liderazgo. Es el nuestro, a veces de los que están en nosotros, alrededor nuestro. Porque hay veces que nacemos con liderazgo, pero a través de las situaciones de la vida la persona se va mermando, se va complejando, se va aflojando, y las situaciones de la vida van haciendo que sea diferente, que de pronto de niño era muy espontáneo y después por causa de errores, de burlas, de cosas, la persona merma y deja el liderazgo que es innato en su vida. Precisamente por eso llega Jesucristo a nosotros, para que podamos volver a retomar lo que habíamos perdido, o lo que nos habían querido robar. Ahora, el líder, aparte de ser innato, es visionario. Mira más allá. Mire, una persona común y corriente no se fija en casi nada. Pero el visionario se da cuenta del por qué están sucediendo las situaciones y encuentra cómo solucionarlas. El visionario ve mucho más allá. El visionario no se lo toma por sorpresa así porque sí. Yo creo que en todo administrador tiene que haber esta capacidad de ser visionario, de darse cuenta, sobre todo cuando se tiene posiciones de liderazgo, empezamos a notar cuando algo extraño está sucediendo. ¿Sabe qué dicen? Que las ovejitas, ellas son temerosas y cuando algo extraño está sucediendo, se nota porque ellas se ponen nerviosísimas. El pastor sabe que algo ocurre porque las mira. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta y ser visionarios, mirar más lejos de lo que nuestros ojos pueden ver. Hoy estoy enseñando en lo espiritual y Dios permita que los que están de líderes y los que se están formando como líderes reciban todo esto y lo asuman en sus vidas. Pero creo que esto es para todos. Amén. Y en cualquier área, en lo espiritual como en lo material, en equipos, en trabajos con personas, en administración de todas las cosas. En el tercer punto que quiero mencionar es que la persona que es líder, la persona que es mayordomo, hace que las metas se vean alcanzables. Llega una persona y le dice a usted, mire, para ver si se puede vender 5 dulcecitos de esto. Bueno, y si no puede, comprarle con 2. Ese no es visionario. El visionario llega y le vende 100 y le dice, y de pronto va a venir por más. Amén. Y la persona le dice, no, 150 mejor. Ese es el visionario. Bueno, dirá usted, un buen vendedor también. Un buen vendedor también. Pero es que el visionario hace que otros hagan la tarea. Se la presenta de tal manera que hace que otros hagan la tarea. El que administra tiene que ser visionario y tiene que inclusive darse cuenta, porque es que hay personas que hay que decirle todos los detalles. A veces cometemos el error de que creemos que todos tienen la misma capacidad, pero hay que mirar la capacidad de uno y hay unos hay que decirle el pequeño detalle.
aquello. En cambio, los que van rápido, pues solamente se le dan 2, 3, ya se lanzaron y ya fueron, pero hay otros que hay que hablarles un poquito más, y hay otros que hay que hablarles más todavía. Y algunos hasta agarrarle la manito, darle una palmadita hasta que ya arrancaron y hizo una gloria a Dios arrancaron. Y quinto, el que ejerce su mayordomía termina la carrera, alcanza la meta, no se detiene, todo el tiempo se mantiene motivado y cuando llega un momento de desmotivación sabe a quién ir y es a nuestro Señor. Porque a todos nos llega el momento en que nos sentimos desmotivados, a todos porque somos seres humanos. Pero cuando nos sentimos desmotivados, tenemos un Dios precioso a quien correr y decirle Señor, y cuando Él nos pone batería, nos pone muy bien puesta. Punto siguiente: el que ejerce mayordomía tiene un espíritu enseñable, porque el que está de líder no puede creer que se lo sabe todo. Y el mundo todo el tiempo está evolucionando. Y las cosas se están evolucionando. Ya lo que funcionaba ayer no funciona hoy. Ayer estaba recordando porque estaba viendo una película y se acuerdan que antes mandaban era por clave Morse y después telegramas y Marconi y después empezó el tema de que se mandaban pues, ya las cartas y demás, pero a fax. Bueno, y hoy día se manda WhatsApp. Y es así, ¿verdad? Con mail primero, y ahí pues todo el tiempo está evolucionando. El líder tiene que tener un espíritu enseñable, saber que no lo sabe todo, el único que lo sabe todo es Dios. Amén. Porque es que hay algunos que no dije, ¿qué te vas a venir a enseñar tú si yo tengo tantos años de experiencia? O sea, no siga usted con su experiencia, pero qué bueno es tener un espíritu enseñable. El que ejerce autoridad prefiere sujetarse principalmente a Dios. Porque cuando uno se sujeta, va a ser más fácil que otros se sujeten a nosotros. El que se sujeta, se le sujeta. Yo conozco el caso de una familia. Digamos el que ahora es papá, no obedecía al que era su padre. Y digamos que no tanto como no lo respetaba. Yo esto lo presencié. Y lo hinchaba, lo gritaba, le contestaba, no se quedaba con una, quería saber más que su padre siempre. Pasados los años, el padre se va, fallece, se va con el Señor, y quedan los hijos. Y los hijos crecen, y los hijos lo tratan igual o peor que lo que él trató a su padre. Porque es que si nosotros queremos que a nosotros nos respeten, nosotros tenemos que respetar. Amén. Si queremos que otros guarden la autoridad, nosotros tenemos que guardar la autoridad. Nuestra autoridad tiene un límite, y el límite nuestro está marcado por los parámetros divinos. Aprendamos esta lección para que después no estemos lamentando, no porque es que no le hacen caso, no le van a hacer caso. Ellos aprendieron otra cosa. Voy a otro punto. Se transforman los fracasos. El que ejerce mayordomía transforma los fracasos en oportunidades. Amén. Para crecer, para aprender, porque la Biblia dice que todo es para provecho. Amén. Entonces nosotros tenemos la capacidad de transformar todo mal momento y todo fracaso en algo bueno, en algo que va a ser para nuestra vida de edificación y que va a servir de edificación para otros, porque lo que ya vivimos no queremos que otros lo vivan, sino que a través de nuestro ejemplo ellos lo puedan aprender. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con las Sagradas Escrituras. Con ellas nos enseñó. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos, no lo escuchamos, y cuando nos damos cuenta empiezan a suceder en nuestra vida, y es cierto, Dios me había hablado y yo no sabía que es lo peor, pastora. Porque más de uno me dice que yo sabía, pastora, que es así. Bueno, vamos a otro punto. El que quiere ejercer mayordomía tiene
todo lo que se involucra. Porque tomamos lo que estamos haciendo como nuestro. Porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Cuando lo hacemos como para el Señor, lo hacemos con entusiasmo. Cuando no lo hacemos en ese orden, entonces nuestra actitud es diferente. Otro punto es, estamos atentos a los detalles. ¿Por qué atentos a los detalles, hermano? ¿Por qué cree usted que está atento a los detalles? Para corregir. La Biblia tiene un pasaje bíblico que es contundente. ¿Vos antes? No. ¿Vos las grandes líneas, los cultivos, si queremos decirlo de otra forma. Las pequeñas zorras dañan las grandes líneas. Si nosotros como mayordomo, porque eso, a mí eso no, yo no le presto mucha atención a eso, vea que por ahí se le puede desarmar todo. Amén. Las pequeñas zorras dañan las grandes líneas. Por tanto, esas pequeñas zorras, lo que estudian y lo que pasaron por las matemáticas, recuerdan que un signo le cambiaba completamente el resultado. Y entonces uno decía, por eso, ese pequeño error, el profesor no me tuvo en cuenta ni siquiera el procedimiento. ¿De acuerdo? Lo que están estudiando. Por una pequeña zorra perdió la calificación. Las pequeñas zorras son importantes. En el versículo, otro punto, voy por el punto 11, es que hoy trae los 12 apóstoles, los 12 consejos. ¿Sabe que el que ejerce su mayordomía observa, medita, analiza para solucionar un problema? Escucha las voces y no se queda con una sola voz. Vea, usted puede escuchar la misma historia en versiones completamente diferentes. Especialmente le voy a decir dónde, con los matrimonios. Se lleva unas sorpresas cuando usted los toma por separado y le narran la misma historia, pero con dos ópticas completamente diferentes. Por eso nosotros tenemos que analizar, meditar, observar para poder sacar conclusiones. Porque sencillamente si somos reaccionarios y no somos razonables, nosotros podemos dañar lo que estamos haciendo y no ser de aquellos que ejercen bien su mayordomía. Voy a un último punto. Reconoce la labor de otros, cuidando que se mantenga la humildad. Es decir, no despertar orgullo, ni ambición, ni altivez. Nosotros tenemos que reconocerle el trabajo a los demás. Hace poco estuve ministrando a un señor que vino a buscarme en un tiempo de consejería. Y este hombre me decía, un hombre con una posición de liderazgo en su empresa, y él me decía que estaba cansado de que lo trataran, cansado de que no se le reconociera su trabajo, cansado de las formas, de las reacciones, de que no se corrigieran, que él decía cómo se podía corregir algo y su jefe nunca atendía lo que él le podía decir y con eso ya hubiéramos solucionado los problemas en la empresa. Y yo lo escuchaba y yo decía, pero qué liderazgo tan corto tiene esa persona. Y la forma como lo hacía, le decía a gritos. Yo digo, cuando se ejerce un liderazgo a gritos es porque hay una incapacidad. ¿O no? Amén. Cuando la persona se siente incapaz, grita. Y cuando la persona no está preparada, grita. Y yo siempre he creído que el que grita es porque no tiene la razón. Amén. Porque, o digamos no que no tiene la razón, sino porque no sabe ejercer autoridad. Porque si no lo logró con voz baja, tampoco lo va a lograr con gritos. O si logra con gritos, logra que la gente le marque mientras está ahí y por miedo. Pero medio dio la vuelta y se armó la grande. O no se armó más de una vez en los colegios. Ahí salieron. Yo no dije nada. Me los pillé. Bueno, y de este lado hubo bastante.
decirles, todos los que estamos en este lugar tenemos un liderazgo porque somos hijos de Dios. A menos que usted no sea hijo de Dios, usted no tiene una mayordomía. Y voy a empezar por algo sencillo. ¿Tiene mayordomía sobre su cuerpo? ¿O es usted o no es usted quien decide qué hace con su cuerpo? ¿Decide o no? Que muchas veces, por ejemplo, algunos quieren hacer la dieta por otro. No se puede. ¿Quién ejerce mayordomía sobre su cuerpo? ¿Quién ejerce mayordomía sobre su cuerpo? ¿Quién decide si hace ejercicio o no hace ejercicio? En los colegios vamos a la clase de, no sé si todavía existe, clase de educación física. Gloria a Dios. Pero ¿de qué clase de ejercicio? O sea, no sé, ¿verdad? Ven deporte o activan el deporte con las manos, pero ejercicio. Pero yo recuerdo que muchas veces el profesor venía y nos ponía a hacer, ya vengo, y de pronto se iba y todo el mundo, uy, cuando él venía todo el mundo estaba activo. Todo el mundo estaba activo. Cada uno decide qué hace. Todos decidimos. Dice, no, que porque él se fue y entonces viene la clásica, y si se tira tu amigo, tú también te vas a tirar. Es la clásica, ¿verdad? Y si tu amigo se va, tú también te vas a matar. Cada uno de nosotros ejerce su mayordomía y ejerce la mayordomía sobre su cuerpo. Si usted quiere salir adelante en la vida, usted determina sobre usted. Amén. ¿Cree que hay algunas personas que dicen, no, pero es que yo sí me esfuerzo por salir adelante? Si usted se esfuerza por salir adelante, va a salir adelante. Amén. Hay que esforzarse. Cuando se cree en Dios, Dios nos abre el camino. Que algunos tendrán más dificultades, solamente Dios sabe por qué algunos tienen más dificultades, y por lo pronto les voy a poner el ejemplo. Uno que tuvo dificultades en su vida fue José. Y tremenda la bendición que José tuvo que vivir. A los 30 años ese hombre ejerció la autoridad de que ninguno podía levantar la mano si él no la levantaba, o si él no daba la orden, y ninguno podía levantar los pies si no daba la orden de él. Hoy día puede haber un presidente, pero el presidente a usted no le puede evitar que levante la mano. Así parte, hermana, porque si usted entra al baño, ¿cómo va a saber el presidente qué hace? O en su cuarto. En ningún lugar. Definitivamente, yo quiero decirles una cosa, amados hermanos, porque es que antes había una sujeción y un temor mayor, porque se veían a los faraones como dioses. Entonces el temor que había inclusive era mayor que el que nosotros tenemos hoy ante Dios. Dios permitiera que nosotros tuviéramos el temor de Dios que ellos tenían antes a los que no eran dioses. Pero definitivamente creo que debemos aprender que nosotros ejercemos autoridad sobre nuestra vida. Y nosotros hacemos de nuestra vida lo mejor o lo peor. Depende de qué, de que lo que yo le dicté hace un momento lo aplicamos o no lo aplicamos en nuestra vida. Si prestamos atención a los pequeños, a veces el Señor empieza a mostrarle que su cuerpo está fallando. Y la persona empieza a sentir cosas en su cuerpo y no le presta, no, eso se me quita, no, eso se me quita. Cuando quiso prestar atención ya era algo fuerte. A veces nosotros no somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo. No somos buenos mayordomos en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. Nosotros decidimos si estudiamos o no estudiamos, y pensamos de que las cosas son así nada más, y cuando se pasa el tiempo vienen las lamentaciones. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entender, la palabra de Dios nos dice a nosotros tenemos que entender no ser perezosos. En el hogar, los padres son o no son mayordomos. Yo diría y empezaría por el hombre. El hombre es mayordomo en el hogar. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Porque es la autoridad. Pero cuando el hombre no funciona, la mujer va a querer tomar esa posición. Entonces, si el hombre no quiere que la mujer la tome su autoridad. Y la autoridad no es autoritarismo, sino es saber gobernar. ¿Con qué? Con amor. Cuando el hombre hace esto, pues los hijos van a mirar a sus padres unidos, los hijos van a saber sujetarse. Pero cuando no hay unidad entre los padres, el hijo viene donde la mamá en lo que le conviene y después va donde el papá en lo que le conviene.
¿O no? Y no me digan que no. Amén. Y es así en todo. Nosotros tenemos que aprender a ejercer mayordomía. Y después, si nos vamos a una empresa, tenemos que ejercer mayordomía. Pero ¿saben una cosa? La mayordomía más grande que nosotros tenemos que ejercer se llama la mayordomía espiritual. Amén. Y nosotros gobernamos sobre nuestra alma. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es el alma? Usted gobierna sobre su mente. Ay, pero es que los pensamientos se me van, no agarren. Llevo contigo con mis pensamientos, llevo contigo mis pensamientos a la obediencia del Hijo de Jesús, y llevo contigo mis pensamientos, y si no le ponemos planas. ¿Se acuerdan cuando le ponían planas para que se lo aprenda? ¿Qué más se puede ejercer autoridad sobre la voluntad? Porque es que alguien que él es débil de voluntad y él no, vea, si tenemos el Espíritu Santo dice que tenemos dominio propio. Amén. Si tenemos a Dios tenemos dominio propio. Porque yo no puedo entender que la gente que no tiene a Cristo tenga dominio propio y nosotros no. Amén. O sea, yo no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Y empieza porque nosotros iniciemos un proceso de disciplina en nuestra vida. Porque queremos que otros hagan y nosotros no queremos hacer. Ay, porque es que esas niñas no quieren hacer nada, esos niños no quieren hacer nada, nada más quieren pasar allí en el computador y el papá se la pasa en el computador. O se la pasan nada más viendo películas y el papá se la pasa nada más viendo películas. Entonces creo, amados hermanos, que nosotros tenemos que empezar a disciplinar nuestra vida. Disciplinando nuestra vida, para que entonces podamos marcar la diferencia entre los demás. Yo no sé si alguno de ustedes necesite ser un José, para que pueda administrar las cosas de tal manera que bendiga a muchos. Hay algunos que tienen llamado para bendecir a otros. Amén. Al nivel de José. Al nivel de José. Déjenme decirle algo. Jacob, el padre de José, tenía sus hijos, pero hizo diferencia con sus hijos. Y él amaba más a José. Y se dedicó más a José. Los demás iban a trabajar y José se quedaba en la casa porque era niño pechichón. José lo enseñó, aparte de eso, lo enseñó a ir a contar todo lo que le pasaba. Todo, lo hablaba. El padre de él lo protegió, lo super protegió. ¿Y qué pasó? Jacob lo hacía ¿por qué? Porque lo amaba. Pero la Biblia dice que nosotros debemos hacer eso con nuestros hijos. No. ¿Qué pasó con José? Tuvo que pasar por tremenda tribulación para que dejara el pechiche de lado. Porque era un pechichón, un consentido, un malcriado. Y eso era José. Y tocó vivir lo que vivió para que pudiera tener madurez en su corazón. Tendríamos que aprender de esa historia para no cometer los mismos errores con nuestros hijos y ser unos buenos mayordomos, unos buenos administradores de casa y poder tomar a nuestros hijos, y aun cuando uno tenga una capacidad, el otro tiene otra. Y que usted le pueda preguntar a sus hijos: ¿a quién quiero más yo? Y los dos digan: a mí. O digan: igual. ¿A quién prefiere tu mamá? Igual. ¿A quién prefiere tu papá? Igual. Son iguales. Porque podemos producir tanto malestar en los demás, que los demás lleguen a odiar al que tú más amas. ¿Sí lo está bien? Sí. Igualito puede pasar en una empresa. Hay un empleado pechichón. Ese no lo toca porque es amigo del jefe, porque como es sobrino del jefe, porque como es la hermana del jefe. Y hay veces que nosotros tenemos que marcar una diferencia. Yo aprendí, hay un programa que me gusta y es un hombre que hace unos judíos impresionantes. Él hace unos judíos impresionantes, una cosa extraordinaria. Y vi un capítulo que
cuando lo puedo ver me distrae. A mí me encanta ver porque a mí me gusta el arte. Soy arquitecta, me gusta el arte. Todo lo que es arte me gusta y yo pienso que lo que él hace es arte. Aunque debe ser sabroso, pero como yo no lo puedo. Y lo miro y digo, qué espectacular. Qué espectacular. No me pongo imaginando, yo veo lo hermoso, no me pongo a pensar si será rico o no, porque ¿para qué? Si lo miro y yo digo, qué lindo, me deleito. Pero ese hombre un día, aprendí de él algo impresionante. Era un hombre un día, ese hombre estaba un día y su hermana tenía un liderazgo con una cantidad de trabajadores y lo agarró y lo insultó, les dijo qué cosa tan espantosa, lo vació y bueno, y después cuando ya él se entera la llama, le dije que había estado con ella varias veces diciéndole no lo hagas así, de varias formas me dijo no está bien que lo hagas, de ella arriba le pedía perdón y se abrazaban y chao. Y llegó un día que le dijo, por amor a la empresa, cuando digo la empresa de pronto no era tanto la rotación como todo lo que estaba, todo lo que implicaba su empresa. En mi empresa hay un ambiente familiar, de amor, de armonía. La llamó y le dijo, me duele, pero te vas. Pero te vas. Y él dice, no puede ser. Creo que era la hermana mayor. Creo que se lo dijo también. Era la hermana mayor. ¿Saben una cosa? Quedé impresionada. Yo dije, qué tremenda enseñanza la de este hombre, ¿verdad? Dice que los pastores, cuando hay ovejas que son rebeldes, las rebeldes son las que uno les habla con 2 o 3 testigos, le vuelve y les habla con 2 y 3 testigos, y le vuelve y le contame que te hablan. Ya después se habla delante de los que tienen que saberlo. Listo. Porque la oveja tiene que corregir su caminar. Pero ¿sabe lo que dice? ¿Qué hace el pastor? El pastor tomaba la oveja y delante de las otras ovejas le volaba la cabeza. Para que aprendieran la lección de la no rebeldía. Porque uno rebelde hace que los otros también se vayan a rebeldes. Y entonces todos se vuelven en contra de la autoridad. Esta enseñanza es impresionante. Eso fue cuando estuve estudiando sobre las ovejas. ¿Me acuerdas que estaba explicando con él? Era impresionante. Y pienso que así es como a veces Dios viene y corrige a las personas fuertemente para que pueda quedar una lección, un aprendizaje. La rebeldía es una de las cosas más terribles que existe. Pues si nosotros no queremos esto, tenemos que aprender a ser verdaderos mayordomos en nuestra vida, con nuestros hijos, con la vida que haya podido tener, usted puede, con la historia que haya podido tener, usted puede, con las circunstancias que le hayan podido pasar, usted puede. Usted puede, porque el Señor está. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que hoy se vaya con un pensamiento claro. Usted puede. Amén. Usted puede crecer, usted puede mejorar, usted puede alcanzar sus sueños, usted puede alcanzar sus metas, usted puede hacer en su hogar sea algo hermoso. Usted puede enseñar a otros, usted puede ganar almas, usted puede ser usado por el Señor para bendecir personas, usted puede ser de aquel que otro diga gracias a este hermano, gracias a esa hermana. Usted puede transformar circunstancias, usted puede cambiar historias, usted puede cambiar su propia historia y puede cambiar la historia de otros, o no lo pudo José. Amén. Y transformó su historia y transformó la historia de muchos. Y sigue transformando la historia de muchos a través de las Sagradas Escrituras. Por el poder del Espíritu Santo, porque lo que escuchamos de un José, o lo que aprendemos de un Moisés, o lo que podemos ver que puede haber una Débora y poder entender la valentía que se necesita, o la delegación en un momento determinado, el ordenamiento, lo que escuchamos de Jesucristo, lo que escuchamos de los apóstoles, podemos entender cómo se ejerce la mayordomía y podemos lograrlo nosotros también, porque así como Dios estuvo con ellos en un tiempo, hoy está con nosotros. Amén. Está con nosotros.
soltar y es decir, yo creo. La fe. Yo creo. Dice, ¿se acuerdan que leímos el versículo al principio? Conforme a la medida de fe. Hay medidas de fe. Bueno, hágalo conforme a su medida. Que como usted le responde a Dios en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Él añadirá a su medida. Porque si usted es fiel, Él va a añadir a su medida de fe. Y si sigue siendo fiel, va a seguir añadiendo a su medida de fe hasta que usted logre el objetivo. Y esto es algo que el Señor me está hablando a mí en estos días. Añádele a tu medida de fe. Y le dije al Señor, es cierto, hace poquito tuve mi reunión con los diáconos. Ahí el Señor me empezó a hablar. Con los líderes. Y empecé a decirles a ellos algunas cosas y dije, ¿por qué no vamos a creer? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué a esa medida? ¿Por qué no podemos visualizar más? ¿Por qué no podemos ver mayores cosas? Y tenemos estorbo en nuestra vida. Y eso de todo se quita con la fe. Podemos decir, como dijimos al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Cierre sus ojos un momento. Quiero en este instante usted le diga al Señor, ya no quiero el pasado, en lo negativo, en lo que me detiene, en lo que me frena, en lo que me obstaculiza, en lo que me quita fuerzas. No lo quiero. Es un pacto nuevo en tu sangre, Jesús. No quiero. Ahora, de aquí en adelante, quiero caminar en fe. Quiero, Señor, que me añadas a mi poca fe. Añádeme. No solamente para salvación he sido llamado hijo tuyo. Sé, Dios, que en ti, Padre, tengo un llamamiento para ejercer mayordomía. Ayúdame a ejercer mayordomía. Ayúdame, Señor, a ser un mayordomo de mi propio cuerpo. Algunos quizás estén peleando con su propio cuerpo. Ayúdame a ejercer. Y yo hoy decido, en el nombre de Jesús, decido ejercer mayordomía sobre mi cuerpo, mayordomía sobre mis pensamientos. Ayúdame, Espíritu Santo, a menguar, ejercer mayordomía, Señor, la voluntad, hacer mayordomía, Señor, en mi vida, conforme a la tuya. Dios, pero lo primero que quiero, Señor, es de ti. Lléname con tu Santo Espíritu, Dios. Ayúdame. Tú que eres mi hacedor, ayúdame. Clama a mí, dice tu palabra. Bueno, yo te digo, ayúdame, Dios. Ayúdame a alcanzar metas como padres, como esposos, como familia, como amigos. Algunos metas en las universidades, en los colegios, en los barrios. No sé a quién tengo que impactar, a quién tenga que ayudar, a quién el Señor pone bajo su autoridad. Pero dígale, Dios, empiezo conmigo. Ayúdame a dar cada paso con seguridad. Entonces esa palabra que dice, mi ojo vio, mi oído oyó, las cosas que Él preparó para que en Él cree. Cosas que no ha bajado a corazón de hombre, que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Adoremos al que vive y reina por los siglos, creyendo que en todo tiempo Él está con nosotros, que Él es nuestro hacedor y que Él es quien transforma nuestra vida y nos ayuda a entender que la victoria es, y que no somos de los que nos detenemos, somos de los que tomamos decisión y seguimos hacia el frente. Gracias, Dios, porque nos da fuerzas para avanzar, porque avivas nuestro espíritu, Señor, porque quitas obstáculos